Bien, comenzamos pues alegrándonos en primer lugar por la presencia de todos los que aquí estamos y los que no están también. Nos alegramos con ellos, dándole gracias a Dios por el don de su presencia en medio de nosotros. Acuérdense que dice el Evangelio, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allá estoy yo. O sea que aquí, como estamos más de dos, pues aquí está el Señor y por eso nos ponemos en la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces continuamos con esta pequeña andadura en torno a esa realidad salvífica tan hermosa que son los sacramentos, Acuérdense, el sacramentum, mysterion, que habíamos dicho, lo que es el sacramento, que era el tener como la insignia de ser soldado, sacramentum, era importante, los soldados tenían el sacramentum, les daban. Poco más o menos venía a ser como alguna vez, y hay por ahí unas fotografías que me resultan muy divertidas, la reina Isabel II de Inglaterra, la cual ya también pasó los 80, creo que tiene 90 y no sé qué, y entonces con una espada nombra caballeros, cual si fuera pues no sé quién, Roldán o Carlomagno, así, o Sir Lancelot, y entonces pues les pone la espada a los que nombra caballeros del imperio y les da el espaldarazo, les pega con la espalda, les pega con la espada, y entonces Les vaya muy bien. en esa realidad sería el encontrarnos pues con ese sacramentum. Es el sacramento que nos hace, y lo digo especialmente porque hablamos del sacramento de la confirmación e inmediatamente vamos a hablar de la Eucaristía, que es el culmen de la iniciación cristiana. Y no cabe duda que el espaldarazo que le da la reina Isabel a los lores, a los señores que nombra, es para hacerlos, para significar que está haciendo de ellos caballeros de la reina. Pues bendito sea Dios. Sacramentum. Acuérdense, el sacramento es todos los sacramentos. Ojo, no hay ningún sacramento que no tenga esa característica. Es la característica eclesiológica de todos los sacramentos. No hay ningún sacramento que se reciba a título privado y personal. Claro, a título personal a usted, que es parte de la Iglesia. Es muy importante porque a veces hay unas confusiones desde de unas comprensiones de la piedad que pues de pronto están menos acertadas. Siempre el sacramento nos une y nos hace parte de la Iglesia. Por eso, repito, el espaldarazo que el rey, en este caso, busquen las fotos, es muy divertido ver cómo la reina nombra señores a las personas que tienen alguna dignidad especial y les da con la espalda sacramentum. Sacramentum. Es como darles el título. Yo diría que hoy en día tenemos unos sacramentos no con la nomenclatura de sacramentum, cuando a uno le dice, ya ha acabado usted sus estudios
y entonces ya es usted ingeniero, filósofo, o vaya usted a saber lo que, abogado. Es muy curioso que no tenemos esos títulos. Hago aquí una mención especial porque yo soy filósofo, porque resulta que hubo una ley allá en el año 80, y creo que es en el 82, que se cambiaron, y a partir de entonces, así como los mexicanos son todos licenciados, en Colombia no. Hay una ley muy peculiar y entonces nos dan, ¿qué nos dan? El cartón. Y todo el mundo se saca la fotografía con el cartón. ¿Se han dado ustedes cuenta? ¿Qué es el cartón? El sacramentum, lo que nos muestra como que somos. Y claro, siempre uno se colegia y le ponen el número sacramentum, sacramentum. Y entonces todos los sacramentos nos avalan, nos dicen, nos corroboran, nos robustecen como miembros de la Iglesia de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Es importante porque si no, repito, puede haber una espiritualidad individualista que bueno, pues es muy empobrecedora, muy empobrecedora. Usted si algo tiene es porque está ahí, en la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Acuérdense, Mystici Corporis, Pío XII, es el cuerpo místico de Cristo, es importantísimo. Bien, digo todo esto de los sacramentos porque habíamos visto que era, hicimos un acercamiento, me parece mucho más digno, mucho mejor hablar así, hicimos un acercamiento al sacramento del bautismo e hicimos un acercamiento al sacramento de la confirmación, porque acuérdense que habíamos dicho que la iniciación cristiana tiene tres momentos, tres en uno. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Lo mismo que es tres en uno, el sacramento del orden, que algún momento lo veremos, que es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Entonces, son tres en uno porque son tres momentos distintos de una sola realidad. ¿Y cuál es la realidad en la que quiero que nos centremos aquí hablando de la Eucaristía? Pues muy sencillo, es la iniciación cristiana. Una iniciación que tiene unas peculiaridades. Acuérdense que en la actualidad la iniciación se suele hacer bautismo, Eucaristía, confirmación, y entonces pues suele haber sus dimes y diretes. Pues mire usted, no hay nada que discutir. ¿Por qué? Porque tanto el bautismo como la Eucaristía, como la confirmación y como todos los sacramentos son sacramentos de la iniciación cristiana en el Espíritu Santo. Es absolutamente pneumatológica del Espíritu Santo, del pneuma, la Eucaristía, porque es que a veces se suele acentuar excesivamente que la confirmación nos da los dones del Espíritu Santo. Yo aquí no voy a hacer una distinción, que simplemente la menciono. Las obras de la Trinidad ad extra son obras ad unum, con lo cual queda como un latinajo, pero es importante. Quiere decir que siempre que obra la Santísima Trinidad, obran los tres en unidad. O sea que el bautismo es la recepción de la Trinidad. La confirmación es la recepción de la Trinidad. La Eucaristía es la recepción de la Trinidad. Es muy importante. Si no, a veces
quedan algunos decires menos correctos, y no digo que sean heréticos, porque para ser hereje hay que tener muchas ganas de decir tonterías, pero no creo que sea. Pero sí hay, es la Trinidad cuando obra ad extra, obra ad unum. Me parece muy importante. Es decir, que siempre que estamos en contacto con Dios, estamos en contacto con la Santísima Trinidad, que lo dice tan bonito Santo Tomás de Aquino cuando habla, cuando en los himnos de la Eucaristía, y en un himno que cantamos cada vez que te recibo, y es muy bonito porque es la Trinidad. Es muy curioso porque esto es donde acabaremos, si Dios quiere, cuando estemos hablando de la Eucaristía. La participación en la Eucaristía es la participación en la humanidad de Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Pero es que la divinidad de Jesús no es más que una, porque la divinidad de Jesús es la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, siempre que participamos de cualquier sacramento, participamos de la Santísima Trinidad. Acuérdense la anécdota que decía del Papa de Orígenes, que nunca me acuerdo cuál es su nombre, es un mártir, y entonces, pues, el Papa de Orígenes besaba el pechito de Orígenes, bebecito, y decía: aquí está la Santísima Trinidad. Me parece tan hermoso este concepto trinitario, el cual nos elude la discusión, que puede ser una discusión, pero ya saben ustedes, cuando se discute de algo se dice es un bizantinismo, es una discusión bizantina. Pues sí, no nos vamos a poner a discutir, y creo que el misterio de la Trinidad en los sacramentos elude toda otra discusión. Más aún, y permítanme que lo diga otro porque es un corolario hermosísimo, creo que estoy diciendo el final de la Eucaristía poniéndolo al principio, pero creo que es muy hermoso y útil. Cada vez que recibimos a Jesús, decimos que recibimos a la Santísima Trinidad, porque Jesús es Dios y la divinidad no se divide. Y la divinidad es la totalidad de la felicidad. Alguno decía, ¿y qué es el cielo? ¿Estar con Dios? ¿Y dónde están nuestros seres queridos cuando se han ido de este paseo y se les acabó el tiquete? ¿Están con Dios? Entonces, cuando comulgamos, estamos con Dios. ¿Y dónde están nuestros seres queridos? Con Dios. Dicho todo eso, que creo que me alargué hablando del sacramentum, pero es muy importante, máxime en estos días que están saliendo de paseo para el cielo 600 personas al día por mor del COVID, pues tenemos que vivir en la esperanza. Y creo que esa es la mayor esperanza. La esperanza en que en la comunión participamos de la divinidad. Bien, a ver si me da tiempo de decir algo, porque si me quedo en cada palabrita, no llegamos a ningún Pereira. Entonces, decíamos que la Eucaristía es el culmen de la iniciación cristiana. Es muy importante porque cuando uno va participando, participa en la intimidad de Dios. Y esa intimidad de Dios, ¿cómo se manifiesta de una manera tan singular? Dice Santo Tomás de Aquino, que lo he repetido y lo volveré a repetir siempre que haga falta, dice: no todos los sacramentos son iguales. Non nulla, no
sacramenta sunt paria, son pares. No todos los sacramentos son iguales. Lo dice, me dicen por aquí que el papá de Orígenes es Leónidas. Sí, pero lo voy a anotar porque siempre me olvido. Leónidas es el papá, sí señor, Leónidas. Pues es un mártir, y porque en todas las persecuciones estábamos en el momento, y el papá de Orígenes, cuando el bebito Orígenes estaba en la cunita, destapaba su pecho, se arrodillaba delante de la cuna, besaba el pechito del bebé y decía: te adoro, Santísima Trinidad, que estás en el corazón de mi hijo. Siempre me ha parecido súper enternecedor de aquel gran padre de la Iglesia, que tiene algunas cositas curiosas, las cuales no nos acordamos ahora, pero ese Orígenes fue un grandísimo intelectual. Bien, entonces decimos que gracias por el dato, Héctor, muy bueno. Y la iniciación cristiana entonces culmina con la Eucaristía. Repito, no hay interferencia, porque si hubiese interferencia, la Iglesia no lo hubiese hecho. Poner la Eucaristía y la confirmación o la confirmación o la Eucaristía. Estamos viviendo la misma riqueza sacramental. No hay que poner ejemplos porque, como dicen los latinos, los ejemplos siempre cojean. Exempla cadunt. Los ejemplos siempre necesitan bastón para explicarlo. Pero sí es cierto que la iniciación cristiana, porque es que, dicho así, con el texto de Santo Tomás de Aquino, el sacramento del bautismo nos hace cristianos. La confirmación nos vuelve a aumentar la gracia sacramental por modo de gracia actual, y entonces tenemos un mayor nivel de identificación con Dios. Ojo, siempre me gusta recordar, hablando de gracia, al padre Álvarez, y el padre Álvarez, que en paz descanse, que era un Alvarito y tenía una voz así nasal, y el padre Alvarito decía: todo es gracia, y clarísimo que sí, todo es gracia, hasta esta pantalla hermosa que nos regula aquí nuestro amado Daniel. Es gracia de Dios, clarísimo que sí. Si no lo recibimos así, pues andamos satanizando cualquier pendejada. Y al diablo con el diablo. Entonces, la Eucaristía es el culmen. Y es el culmen y tiene lo volveremos a repetir después, porque en la Eucaristía, por eso dice Santo Tomás, que no todos los sacramentos son iguales, porque en el bautismo se nos da la gracia. La confirmación nos aumenta la gracia. Cualquier sacramento nos renueva y nos da todo lo que necesitamos. Pero ojo, en el sacramento de la Eucaristía recibimos, lo voy a decir posteriormente, verdadera, real y sustancialmente a Jesús, el Hijo de María, el Hijo eterno de Dios. Es muy importante. No son todos los sacramentos iguales. Y cuando se hable de la cristificación, que los sacramentos nos hacen similares a Cristo, no se olviden nunca del disparate de nuestro padre San Agustín, tan delicioso, porque dice, es que cada vez que yo lo leo por Navidad y dice: Cristo se hace humano para hacer de los humanos dioses. Es delicioso que lo diga con esa expresividad. Claro, tenemos a Dios con nosotros. Es hermosísimo. Alguna vez, pues alguna persona le he oído: ¿y cómo es este? Es de San Agustín. Entonces me siento con todo el derecho y la fuerza de repetirlo. Dios se hace un humano para hacer de los humanos dioses. Bien, entonces por eso el
es el culmen de la Eucaristía, es la cristificación. Cristificación. Entonces, esa es la manera más apta. ¿Y cómo nos cristificamos? Ojo, lo vimos por la confirmación, por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia, Isaías. Y entonces es el texto que lee Jesús en Nazaret y ese lo podemos aplicar ahora a cada uno de nosotros. Estamos, y la cristificación en la Eucaristía es a fortiori, mucho más. Bien, participamos en la Iglesia y al participar de la Eucaristía participamos de la mesa familiar. Claro, última cena, lo veremos posteriormente. De la Eucaristía podíamos hablar una semana entera y no habíamos ni empezado, pero dice participar en la mesa del Señor. Sí, ¿por qué? Pues porque Jesús, cuando se iba a ir, ¿qué hace? La cena de despedida. La cena en la que se sienten, y aquí habrá mucho que decir inmediatamente, se siente repitiendo el memorial, que lo dice él, que es el sícaron, pero lo veremos después. Entonces, por la Eucaristía, que es el culmen de la iniciación cristiana, participamos en la mesa familiar. Creo que podríamos tener una terminología para que no nos... porque ¿cuál es el sacramento primero, segundo, último? Entonces creo que lo que se puede decir, para no entrar en la distinción y en la discusión de si es el primero o el segundo, cuál es, creo que podemos decir con toda tranquilidad que la Eucaristía es el sacramento principal de la iniciación cristiana. Y es el principal porque es el primum caput. Dice príncipe, es la cabeza primera, eso quiere decir príncipe. El príncipe en un gobierno es la cabeza principal, primum caput. Y la Eucaristía es el sacramento principal. Por eso no vamos a poner orden primero, segundo o tercero, es capital, porque es el culmen. Bien es cierto que si no hay bautismo, no podemos participar de la Eucaristía. Bien. ¿Cómo se había tenido eso a lo largo de la historia? Pues es muy importante cómo había sido la iniciación a través de los siglos, y aquí una pinceladita no más, para recordar que el catecumenado tiene un momento importantísimo, lo dije el día pasado, pero hay que repetirlo siempre para que tengamos la estructura de saber de qué estamos hablando. El catecumenado tiene un momento culminante en el siglo XV. ¿Por qué? Acuérdense, lo volveremos a decir, que en el 313, se da el edicto de Milán y despuesito Teodosio da el otro edicto, pero Tesalónica. Pero lo importante es que en el siglo XIV, en el siglo IV, la Iglesia tiene libertad y organiza las instituciones eclesiales que llegan a su momento más principal en el siglo V. O sea, siglo IV es en la transición de la persecución a la libertad, y en el siglo V se tiene el culmen de la liturgia, como diría mi padre Garrido. Era el padre Garrido que nos dictó liturgia y era una persona muy sabia, y decía, el siglo V es el siglo del culmen de la liturgia. Me parece muy importante el recordarlo. Bien, el siglo V tiene las instituciones que queremos ver en la Iglesia, las vemos siempre
en el siglo V, que es el momento en el que estamos participando de cómo es la liturgia, que es la ejecución de los siglos anteriores, de los cuales desconocemos casi todo, pero que suelen estar representados, esas instituciones litúrgicas, en lo que llamamos la tradición apostólica de Hipólito, que es del siglo III, pero ahí la veremos más tarde. Pero entonces, en el siglo V, la iniciación cristiana llega como a su culmen. Del siglo V, posteriormente, entre el siglo V y el siglo XII, se va dando una diversificación y se separa la iniciación cristiana con los neófitos, los bautizados, los nuevos y los que participan en la Eucaristía. Y es muy curioso porque hay unos ritos que en este momento a alguna persona más puritana pues le podría parecer, pero es que hay que estudiar liturgia para entender que de pronto pues nosotros somos hasta buenos liturgos. Pero por ejemplo, hay unas cosas curiosísimas. En este tiempo es donde se afianza la separación del bautismo y la confirmación, que lo habíamos visto en los Hechos de los Apóstoles, pero sí se separa el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es muy curioso, porque la Eucaristía, que es el culmen, pues ya no se hace la iniciación, el catecumenado, es algo de lo que actualmente nuestros hermanos neocatecumenales pues reviven, pero es una realidad muy distinta, y del siglo V al XII pues hay esa separación. Hay unas cosas, insisto, curiosas y divertidas, porque se daba la comunión en algunos ritos a los bebés cuando se les bautizaba, y como no podían comer porque el pan no era panácimo, sino que solía ser pan, o sea, pan de miga, pan, y entonces pues los niños tenían dificultad y solían comulgar bajo la especie de vino. ¿Qué dirían ahora todos los nutricionistas que hablan tan mal del vino? Mi abuelita Ricarda también me daba vino cuando yo era bebito y no me ha pasado nada. Entonces, pues comulgaban bajo la especie de vino, y no lo hacían solo por hacer. Ellos decían, San Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dice, un cristiano para resucitar tiene que comulgar. Este bebé, teniendo en cuenta además que la mortalidad infantil hasta el siglo XIX era inmensa, se morían todos los bebés, rarísimo el que quedaba, entonces les daban de comulgar bajo la especie de vino, y luego otros bajo la especie de pan. Es muy curioso, o sea, es lo leemos desde ahora, que somos tan puritanos y que nos gusta que las cosas estén en el libro, no estén que diga, pues mire usted, pues lo dice usted, pero si se va usted al siglo pun, está totalmente distinto. Pero Dios es el mismo y la Eucaristía es la misma. El que está miope es el que no ve esa realidad. Entonces, muy curioso, siglo XII, siglo V al siglo XII. En el siglo XIII, que es otro siglo de grande esplendor eclesial, decíamos que el siglo V es un siglo esplendoroso después de las persecuciones y después de las dificultades habidas en los siglos, sobre todo en el décimo. El siglo X es un siglo muy duro, seculum ferreum le dicen los historiadores, el siglo de hierro, porque había unas dificultades grandes entre el papado y el imperio. Seculum ferreum, seculum el siglo,
ferreum, de hierro. Ferro es hierro. Entonces, si hay alguna ferro por ahí, de hierro, así me gusta. Entonces, seculum ferreum. Y en el siglo XIII, pues hay un nuevo esplendor de la Iglesia y tenemos el siglo, en ese siglo, pues hay cosas tan hermosas como puede ser la fiesta del Corpus, que veíamos el otro día con Santa Juliana de Cornelión, y sobre todo el Concilio IV de Letrán, que pues reorganiza cosas que habían tenido dificultades. Y aquí hay una cosa, que es que el Concilio IV de Letrán instituye los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, dice uno, comulgar una vez al año por Pascua Florida. Y si se tiene que comulgar una vez al año, entonces, para que se comulgue, ya los niños tienen que tener uso de razón, y entonces ya no se comulga en el bautismo porque él estaba separado, y la comunión, la primera comunión, se hace a los 7 u 8 años, y por lo tanto, si se ha de comulgar cuando se tiene uso de razón y se tiene que confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte, si se ha de comulgar. Estos son los mandamientos de la Iglesia: oír misa entera, confesar, comulgar y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Son los mandamientos de la Iglesia que los formula el Cuarto Concilio de Letrán. Entonces, si los niños tienen que comulgar a los 7 años, no comulgan antes. Entonces, la institución de la edad de comulgar es, en la institución de la iniciación cristiana, es a los 7 u 8 años. Bien, sigue la evolución, eso en el siglo XIII, y luego en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se habla de que no tienen que comulgar, lo dice ya expresamente, que es muy curioso, porque lo dice el Concilio de Trento, pero hay algunas iglesias católicas orientales que siguen dando la comunión. No sé si eran los ritos malabares, no me acuerdo ahora. El padre Garrido me lo enseñó, pero ya se me ha olvidado cuáles son las iglesias que comulgan, le dan de comulgar al bebé cuando lo bautizan. Lo bautizan, lo confirman y le dan una gotita del sándwich, porque el que no come mi sangre y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y con eso, que era la condición, se sigue haciendo ese rito, que es pues absolutamente venerable, porque era una costumbre que no va en contra. Lo disciplinar es distinto, absolutamente distinto, lo disciplinar que lo sacramental. Quien no entiende eso, pues entiende que los sacramentos son genuflexión 1, 2 o 3. No, es Dios. Lo litúrgico tiene que ser, lo sacramental es más importante, y lo ritual, pues eso, después de 2000 años, si viniese San Pedro hoy a nuestras misas y viera cómo celebramos la Eucaristía, diría, vaya por Dios, pues la comida que nos hizo Jesús el día Jueves Santo fue mucho más simpática. Solo tendría dos cosas iguales: el pan y el vino. Loado sea el Señor. Bien, entonces Trento dice que no tienen que comulgar, instituye que no deben de comulgar los bebés, por lo tanto tienen que comulgar en la adolescencia, por lo tanto tiene que haber catequesis, por lo tanto se organizan los cultos de primera comunión, y por lo tanto la solemnidad de las primeras comuniones es algo muy hermoso, de lo cual pues Trento tiene tanto que ver.
Y tiene tanto que ver porque el mundo protestante tiene mucho en contra de la Eucaristía y les llamaban los romanos. Pues no, mire usted, es que yo cuando comulgo procuro ser cristiano porque es Jesús el que nos lo mandó. Pero entonces hay unas dificultades, y entonces, pues después del Concilio de Trento, pues va teniendo cada vez más importancia el culto a la Eucaristía, pues porque de verdad hay muchas cosas que se ponen en contra de la Eucaristía. Pío X va a ser un gran santo que pone la Eucaristía y dice que se debe de comulgar en el uso de razón. Yo debía ser muy razonable porque la hice a los 6 añitos, loado sea el Señor. Pero normalmente era el tiempo del uso de la razón son cuando ya deja uno de ser bebito, 7 años es normal. Los franceses lo ponían siempre más tarde. Bien, y Pío XII tiene una condición muy importante cuando habla de por qué se tiene que poner la Eucaristía. Y dice, porque la Eucaristía, y esto es absolutamente vigente, la Eucaristía no es un premio para los santos. Eso es jansenismo. Eso es jansenismo. No es un premio para los santos. Es la fuerza para los débiles. Y es la fuerza para ayudarnos a superar el pecado. Y algunos dicen, entonces tienen que comulgar los que están en pecado. Sí, Concilio IV de Letrán, confiésense. ¿Cómo así? O sea, no, cuando uno dice que la Eucaristía no es un premio para los santos, sino que es la ayuda para los débiles, nadie dice, el que diga, entonces comulguen todos en pecado mortal, pues bueno, pues lo dirá usted, pero jamás ningún eclesiástico decente dirá eso. Y si alguien lo dice, será porque es pues un poquito más ignorante. La ignorancia siempre es atrevida. Bien, entonces se instituye eso tan importante que es la primera comunión y tiene semánticamente, cuando hablamos de la primera comunión, ¿qué quiere decir primera? Pues que es la primera y después tiene que haber muchas. Es una práctica que tendríamos que tener una manera de decir tan sencilla frente a los papás que traen a sus niños a preparar la primera comunión, prepararlos para la primera comunión. Sencillísimo. Están preparándose para la primera. Para la segunda lo prepara usted, papito. Loado sea el Señor. Entonces, por eso, porque es la primera. Entonces, para la primera, pues todos los catequistas que ahora están honrados con ese título tan hermoso de ministros que les pone su santidad, siempre lo han sido, pues entonces, como son los ministros de la catequesis, se toman la tarea tan hermosa de prepararlos para la primera. Y entonces, papitos, de la segunda pa'lante, usted. Loado sea el Señor. Bien, tiene que ser porque la participación en la Eucaristía es la participación en la mesa del Señor en los domingos, donde todos debiéramos de comulgar. Punto. Bien. Y se comulga siempre, ojo, es muy importante, en el Espíritu. En el Espíritu. No es una Eucaristía así como... ¿Y va a comulgar por qué? Porque está en fila. Oiga, por favor, lo que tiene que hacer es comulgar en el Espíritu del Señor. Bien, entonces habíamos quedado pues que el bautismo era la nueva vida, la acogida en la comunión, la confirmación es el segundo momento del robustecerse en la fuerza del Espíritu Santo mediante la unción, que es una efusión para la vida eclesial
y para la justicia del Espíritu Santo. Cuando dices lo dice el himno del Espíritu Santo para que robustecerse. Y entonces ya entramos directamente en la Eucaristía. La Eucaristía, que acuérdense ustedes, lo decíamos el jueves pasado, lo hablaremos más adelante, pero me parece tan importante que era sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. Es importantísimo. Nuestro padre San Agustín no decía tonterías. Es bastante serio. Entonces, esas tres frases son maravillosas y de oro. Bien. La Eucaristía es, pues, memorial. Memorial. Seguiremos diciéndolo después de que hagamos este pequeño excursus histórico, porque me parece importantísimo. Porque si no pensamos que la Eucaristía es lo que yo he descubierto hoy para mí aquí, decimos, no, qué pena. Esto es la conclusión de la historia de la Iglesia y dentro de 100 años nosotros formaremos parte de ese río inmenso y en cada momento siempre Dios está presente. Es memorial, memorial. ¿Y qué quiere decir memorial? Es muy importante. Sícaron, o sequer, dicen, pero más bien es sícaron, es memorial. Lo veremos porque en cuanto entremos en la praxis exegética, que es el momento posterior, ¿qué quiere decir? Cuando los judíos celebran la Pascua y matan el cordero, dicen, estamos renovando el memorial de la salvación allá en el Sinaí. Entonces, nosotros, claro, es muy sencillito. Los judíos celebraban el memorial de la liberación. Jesús, que era judío, renueva ese memorial y dice, háganlo en mi memoria. ¿Qué? Porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Háganlo en mi memoria. Es memorial. La Eucaristía. Y eso, mucho cuidado, amados hermanos. No se puede cosificar la Eucaristía. Cuando estamos comulgando, estamos comulgando con el Jesús que muere, porque, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque cuando he hablado de los protestantes, a los protestantes no les gusta decir que la Eucaristía es sacrificio, pero esas son las palabras de Jesús. Este es el sacrificio de mi alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Es que son las palabras de Jesús. Entonces, cuando vamos a comulgar o cuando estamos ante el Señor, estamos en el Calvario y estamos en la cena. Es memorial, memorial. Es fuente de vida. Yo soy el pan de vida. Los sinópticos y San Pablo y luego San Juan en el sermón de la multiplicación de los panes, lo que nos recuerda es que Él es la vida. Es el texto tan hermoso que a mí me gusta siempre leer cuando hay unas exequias o el recuerdo de una persona que se ha ido y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces la Eucaristía es el recuerdo de lo que hizo Jesús, que lo dejó para nosotros, para que tengamos vida. Y una vida que en el memorial hay algo que es muy importante, que el memorial del mundo judío es el memorial del Éxodo. Porque es que, ¿para qué comen el Cordero Pascual? Para tener fuerza para seguir, para tener la sangre del Cordero que los libere. Pero es la actitud del Éxodo. Es muy bonito, veremos en otro momentico, cómo cuando los judíos comen el Cordero Pascual, es que lo que les sucede es que ya están ellos en un momento especial y ya viven en la tierra prometida
y pueden comer los granos de trigo que hay, los nuevos granos de trigo y el cordero nuevo que nace en ese tiempo. Todo eso, ¿dónde se da? En la misa. Ojo, lo diré también por aquí después, porque ¿qué es la misa? La misa tiene el nombre de misa, es muy curioso, porque era la última palabra, es del verbo mito, mites, mitere, váyanse, vayan, misa, vayan, pueden ir en paz, misa, ite, misa es, misa, esto está acabado. Y entonces la misa es el culmen de esa participación, y la Eucaristía, ¿dónde se hace? ¿Dónde tenemos el memorial, la fuente de vida y la fuerza para el éxodo? En la celebración de la misa, que nos manda. Esa palabra misa tiene todo el sentido de éxodo. Vayan. Bien. Tenemos que tener muy en cuenta el contenido mistagógico, mistagogué. Las catequesis mistagógicas de Jerusalén enseñaba a los nuevos cristianos cómo tenían que vivir los misterios que era misterion, no repito todo lo que he dicho al principio, pero es el misterio, es la enseñanza del misterio, mistagogué. Pedagogo es el que lleva paidos gogó, el que lleva al bebé, y el mistagogó, el mistagógico, es el que enseña el misterio. Aquí estaríamos en este momento haciendo una catequesis mistagógica. ¡Ojo! Es importante, hace falta tener catequesis mistagógicas, San Cirilo de Jerusalén, para entender cuando uno se pone de rodillas delante del Santísimo, tiene que pedirle al Señor que le encienda el entendimiento, y todo lo que estamos diciendo es la realidad del sacramento. Bien. ¿Dónde está manifiesto? Acuérdense, Hechos de los Apóstoles, cuando dice que se reunían a partir el pan, y se partían. ¿Dónde lo partían? Lo partían en las casas. Ya empezamos a ver el sacramento. El sacramento se partía el pan, y ojo, el pan era el pan. Porque ahora algunos, pues que no, qué pena. Repito, es disciplinar. Veremos cuál va a ser el por qué actualmente tenemos las obleas y no tenemos pan, porque pues hay cosas prácticas y cosas más teológicas, pero se reunían a partir el pan. La Eucaristía será después, porque la Eucaristía es la acción de gracias, pero Jesús, San Pablo y los Hechos dicen, y se reunían en la fractio panis, en el partir el pan. ¿Y dónde lo partían? En las casas. En las casas. La iglesia más antigua que se conserva, ya la hemos mentado muchas veces porque es importante, sería bueno que entrasen en internet y buscasen Dura Europos, y en Dura, una ciudad siria, una ruina, y entonces hay una sinagoga y una iglesia católica. Es muy curioso para ver. Allí se reunían, y está el bautismo, está la zona de donde se celebra la Eucaristía, el banquete, y donde se instruían. Bien, los textos de San Pablo, que son tan bonitos, la primera vez que se habla de cómo Jesús había pronunciado la bendición y había instituido la Eucaristía, lo dice San Pablo. Porque yo a mi vez os repito lo que yo he escuchado, que el Señor el día de la última cena tomó pan, es la institución de la Eucaristía, que dice Pablo. Es muy bonito porque es que Pablo, yo no estuve, pero me lo contaron, cuéntenlo. Bien, y luego el otro ya, la reflexión de Pablo dice, el que no come debidamente, come y bebe su propia condenación. Bien.
tenemos algo muy importante, que eso es en el siglo segundo, es en el siglo primero y siglo segundo, porque, sobre todo el siglo primero, porque a San Pablo lo matan en el 70, entonces estamos en el comienzo de la Iglesia, pero ya se habla así abiertamente de que los cristianos celebran la fracción del pan. Lo digo porque me da inmensa tristeza las iglesias protestantes y todas las iglesias pentecostales y cristianas han perdido la Eucaristía, se han empobrecido inmensamente. Porque claro, pues San Pablo lo dice, o sea, pero es que está ahí. Y luego tenemos, es muy curioso, porque San Pablo todavía habla y dice, ojo, cuando vayan a la cena, no coman su refrigerio y después vayan a comulgar y dejen a los otros que tengan hambre. Es muy gracioso lo de San Pablo, que tantas veces nos pasa en nuestras Eucaristías, que, ay, Dios mío, qué desigualdades tan feas. Bien, entonces, San Justino, el mártir africano, filósofo él, buena gente, San Justino, tiene unas defensas, unas apologías hermosísimas, y San Justino en las apologías, pues él habla dice lo que decían los paganos, ya lo mentaba el día pasado, y San Justino dice que a los cristianos nos llamaban antropófagos porque comíamos a un bebé que se llamaba Jesús, que lo matábamos y derramábamos su sangre. Eso es lo que oían los romanos y San Justino les dice, qué pena, no habían tenido catequesis mistagógicas. Pero San Justino, hay algo en este aspecto que es muy importante porque vaya dejando de ser el ágape, la cena comunitaria va desapareciendo y va quedando solo la acción de gracias, la Eucharis. Bien, digamos que son en el momento todavía hay, pues San Justino, son padres apostólicos, estamos ahí en la inmediatez, pero ya más adelante, pasando ya hacia el siglo III, el siglo II son padres apostólicos, luego posapostólicos, y entonces ahí va creciendo la liturgia, porque es muy bueno decir que la Eucaristía que nosotros celebramos es igualitica a la que decía nuestro padre San Agustín. Ojo, en el siglo V. Los siglos anteriores es muy distinto. Por eso, si la Iglesia cambia, pues no pasa nada. Desde el siglo I hasta el siglo V hay una disciplina. Del siglo III se van aumentando las oraciones, cánticos y homilías. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que teníamos antes, que era la cena comunitaria y la Eucaristía, que era el rito breve que hace nuestro Señor Jesucristo con la bendición del pan y del vino después de la comida, ahora se le añaden lecturas y va creciendo de una manera muy importante lo que damos en llamar la liturgia de la palabra. Muy importante, porque pues todo lo que entendemos hoy, que es tan importantísimo, el Concilio Vaticano II dice, ojo, se tiene que implementar más la liturgia de la palabra para que haya catequesis mistagógica. Entonces, el que se dedica a la lectura es importantísimo. La primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, dice el Concilio Vaticano II, que hay que implementarlo y es importantísimo porque si no, es posible que no hayamos entendido nada y entonces vamos a comulgar. Pues si usted es una persona que se dedica a la meditación, pues bueno, pero la meditación es una parte, es el preludio de la participación de la Eucaristía. Entonces, en el siglo III tenemos ese comienzo, teniendo en cuenta una cosa, que hasta el siglo IV, recuérdense por qué el siglo IV, porque el siglo del 313 es el edicto de Milán, y hasta que no lleguemos al edicto de Milán, palo y tente tieso.
La iglesia estaba perseguida. Y entonces, pero hay un texto importantísimo de un mártir que siempre hay que citarlo, porque el pobre Hipólito de Roma, con la tradición apostólica, es muy curioso que acuérdense que probablemente fue antipapa porque había sido nombrado de manera anticanónica, pero al final Dios lo arregló y fue mártir. Y entre los libros importantes está la tradición apostólica, que está en internet, donde explica cómo se hacen todos los ritos. Es importantísimo. Las reformas litúrgicas siempre pues tienen en la tradición apostólica de Hipólito, tienen un tesoro inmenso. Bien, entonces, pero ¿qué sucede? Que la tradición apostólica de Hipólito no es un libro litúrgico. Es un libro que él como intelectual escribe para utilidad, pero no había libros litúrgicos. Y hay una anécdota, quisiera acordarme de quién era. Hay un santo que viene de Constantinopla y él tiene la liturgia en griego. Y entonces él llega a Roma y celebra con el Papa, y él en griego y el otro en latín, y no había libro. Cuando algunos se ponen tan así, digo, por favor, o sea, hay que tener la cabeza encima, los hombros y ver cuál es el espíritu. Si usted no tiene espíritu eclesial y no quiere estar viviendo en unión con el Santo Padre y repite las mismas palabras, le está haciendo higas al diablo. Porque lo que hay que estar es en unión con el Santo Padre. Si no está en unión con el Santo Padre, pues usted no sé cuánto tenga de cristiano. Habría grandes dificultades ahí. Bien. Todo eso, digamos, del siglo III, y luego del IV al VIII, ya, o sea, después del 313, es una de las fechas que uno tiene que conocer, se implanta en el Imperio Romano de Occidente el latín, en el Imperio Romano de Oriente el griego. Las iglesias ya se hacen grandes porque ya había muchos cristianos, se construyen las basílicas, que son al estilo copia, como las basílicas romanas, y pues podemos ver la basílica que está en Treveris, la basílica de Santa Sabina de los dominicos, donde está aquella cruz, la primera cruz que está. Y luego las basílicas romanas en general pues suelen ser del siglo IV en adelante. Y lo que va teniendo cada vez es más importante la Eucaristía, más importancia, y cada vez tiene menos importancia el ágape. Y entonces, y todo eso va teniendo cada vez más importancia, y hay que tener en cuenta, Concilio de Éfeso y Concilio de Calcedonia, Nicoeca, 325 es Nicea, y luego Coeca, y entonces cada vez es la discusión la misma que hoy. ¿Es que Jesús es Dios? Sí, sí. Y su mamita le cambiaba los pañales. ¿Cómo así? Claro, es absolutamente hombre. Jesús es Dios, clarísimamente. Y la Virgen lava pañales, cantamos en Navidad. Sí, ¿por qué? Porque es hombre, y su humanidad nos salva. Es el sacramento de nuestra salvación. Es Dios y es hombre. Es muy curioso porque en esta misma línea luego estarán los iconoclastas, todos los negadores de la humanidad de Jesús, nestorianos, etcétera, y son las mismas herejías que ponemos hoy en día. Las mismas. Es que Jesús es Dios, claro, y manchaba los pañales. Entonces, porque es muy importante, muy importante. Y ya luego, esto es al siglo VIII, y luego del XI al XV, pues se va teniendo Berengario de Tours se va teniendo cada vez más importancia
la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A medida de que es muy curioso porque se guarda la Eucaristía para llevarla a los enfermos. Y entonces dice, si se guarda es que está. Si está, lo vamos a adorar. Ahora hacemos muchas veces la media al revés. Tenemos que adorar al Santísimo. No, tenemos que comulgar y tenemos que vivir la comunión. La adoración al Santísimo es el siguiente misterio. Si usted no comulga y no vive como cristiano, pues bueno, estamos en problemas. Bien, sobre la presencia real va a haber dos corrientes con dos personajes que simplemente digo el nombre porque sería muy interesante. Pascasio Radberto es el que habla de que la presencia real, y claro, lo mismo que dice, no puedo tocar la hostia porque es Jesús, no puedo masticarla porque es Jesús. Esas cosas las decía Pascasio Radberto, que tenía muy poca razón, pero sí que afirmaba la presencia real de una manera no propia. Tenía sus dificultades. Y había otro personaje, Pascasio Radberto es anterior, hay otro personaje que será Berengario de Tours. Y Berengario de Tours dice, no, en la hostia lo que está es la fuerza de Jesús. No, tiene razón Pascasio, está Jesús. Lo que pasa es que yo si mastico la hostia no muerdo su cuerpo. La presencia es sacramental. Pascasio Radberto y Berengario de Tours. Bien, y se acuña una terminología que va a ser muy importante en toda la posterioridad, sobre todo en Trento, que es la transustanciación, que será que están el pan y el vino y las apariencias, están la sustancia, porque es el cuerpo y es la sangre, y está la apariencia. Tiene apariencia de vino, pero es sangre, tiene apariencia de pan, pero es carne. Bien, entonces el pan, que era el pan, porque se consagraba pan, no se consagraban obleas, se consagraba pan y se repartía el pan. Se acaba en este tiempo que, por desgracia, disminuye la piedad y disminuye la participación en la Eucaristía. Del pan se pasa a las obleas. Y entonces tiene todo unas connotaciones muy especiales. ¿Pero por qué? Porque se dejaba de comulgar. Porque se deja de comulgar. Es muy curioso. Hay un momento de crisis que por eso es por lo que el cuarto de Letrán en el siglo XIII manda que se tiene que comulgar una vez al año. ¿Por qué? Porque la gente no comulgaba. Bien. Entonces, en aquel momento, para que vayan entendiendo, porque como no hay catequesis mistagógica, usted lleva ahí gentecita que no ha tenido catequesis y entra a la misa y está la elevación, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no ha tenido. La fe, dice San Pablo, entra por el oído. Hay que tener catequesis. Entonces, para ayudar en esas cosas, se hace la elevación del pan, la elevación del cáliz, se da la bendición, se bendice con el Santísimo, se hace la exposición. En el siglo XIII, Santa Juliana organiza la fiesta del Corpus. Bien, todo esto va haciendo así hasta que entramos en el tiempo de la Reforma, en el siglo XV, finales del XV y el XVI, donde los novadores, los protestantes, no creen. Dice, la Iglesia romana dice que, pero entonces eso hay que entenderlo mucho. Yo desde este momento, desde la Reforma, entendí lo que hoy estoy diciendo y creo que es muy importante entender qué es lo que entendían mal para entenderlo bien. Porque el Concilio de Trento, que es del siglo XVI, dice que Jesús está verdadera, real y sustancialmente, no como diría Berengario, solo con su fuerza, sino con su cuerpo, su sangre, su alma y la divinidad. Y la manera de decirlo es
dice, es la manera más apta, es decir, transustanciación. Y luego dice, en contra de los novadores, dice, y eso es muy importante porque en la actualidad no se suele tener en cuenta eso, que la presencia real es presencia, la Eucaristía es un sacrificio, que cuando se adora y solo se adora, no se participa y no se hace el sacrificio de la vida. Adorar y no hacer el sacrificio de la vida es hacerle pistolas. La adoración tiene como sentido la vida. Si yo adoro y no vivo, pues qué mal. Bien. Entonces, a raíz del Concilio de Trento, perdón, se publica el misal romano, que duró 400 años, y es muy curioso porque según las maneras como están en el concilio, en el misal romano, que es lo que recoge lo anterior, porque la Iglesia nunca destroza, simplemente mejora. El misal del Vaticano II es como el del Concilio de Trento, pero renovado y mejorado, no hay ninguna novedad. Y es muy curioso porque siendo el misal romano lo más antiprotestante, escuchen las músicas que compone Juan Sebastian Bach, que es protestante, es luterano, me parece, y entonces tiene el modo canta el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus en latín. Curiosísimo. Bien. Se tiene que poner muy en cuenta con la reforma de Trento se pone muy en alto la primera comunión, que como decíamos antes, porque es la primera, no la última, la primera. Y dice, y en el Vaticano II hay unos cambios que, ojo, cuando algunos dicen, y es el Vaticano II cambió, sí, la Iglesia siempre cambia. Igual que los que estamos aquí presentes, mírense ustedes los simpáticos que eran en foto y verán ustedes lo mucho que cambiamos y no pasa nada. Bien, el Vaticano II cambia y pone la lengua vernácula, que en algún momento la hablaré porque es muy importante, porque el Concilio de Trento no se atrevió a cambiar porque los novadores lo hacían como piedra arrojadiza. Aumenta la liturgia de la palabra, da la vuelta al altar como signo de encuentro, pone la oración de los fieles todos los días, no solo el día de Viernes Santo, cambia la terminología, ya no es ir a misa, sino que es a celebrar la Eucaristía. Reinstituye algo que se había hecho en la Iglesia hasta el siglo X, que era comulgar en la mano y comulgar bajo las dos especies. Había habido una herejía, que eran los utraquistas, que decían que era obligatorio comulgar bajo las dos especies. Esos herejes se llaman utraquistas. Y los que comulgan en la mano, pues sencillamente es una posibilidad, salvo en tiempos de pandemia, porque la caridad está por encima de la liturgia. Y bien, e instituye los ministerios laicales, que son tan importantes, el último, el que habíamos tenido. Este es un primer acercamiento a la historia de la Eucaristía. Si Dios nos da licencia, pues veremos qué es la Eucaristía vista desde la Sagrada Escritura, para decir una cosa muy sencilla, que la Eucaristía es el memorial que Jesús repite y nosotros repetimos porque Jesús nos manda repetirlo en memoria suya. Y después veremos pues los elementos, cuál es la materia, la forma, quién es el ministro, a quién está dirigida, y esas son las realidades y cuáles son los efectos de la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias.